La Ven, ra- aquí está, Necesitan que ¿viste? repasemos algo. Es importante también que ustedes estudien las fórmulas y las propiedades de las raíces cuadradas, ¿ya? ¿Hay algo que necesitan que repasemos de la clase de la semana pasada? A mí no me quedó claro cómo disminuir. Vamos a hacer de nuevo. Dame un segundo. Buscar el mínimo como múltiplo, eso, ¿cierto? Sí, En el video de hoy, Les voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? no. No está cargando. Ahora sí. ¿No se ve nada? Sí, Sí. sí se ve suma y rectas. Ya. suma y resta de raíces. Para la suma y la resta, para poder entenderlo mejor, veámoslo a través de un ejemplo. Raíz cuadrada de 45 menos Entonces, raíz estos son los números de... que yo tengo, ¿cierto? Raíz cuadrada de 45 menos raíz cuadrada de 27 menos raíz cuadrada de 20. Para poder hacer la operación de resta que me están pidiendo, lo que tengo que hacer es buscar el mínimo común múltiplo, ¿cierto? ¿Y cómo hago eso? El factor 27 primo. Recuerden menos que los raíz. números primos son números que no tienen ningún otro número que los multiplique salvo el uno, ¿ya? Para llegar a ese resultado. Por el primer número que partimos es por el 2. Para simplificar esta expresión, vamos a empezar a descomponer en factores primos cada uno de los números que tenemos dentro de las raíces. Empecemos con el 45. 45 se puede dividir en 3, que sería 15. Al 15 lo puedo volver a dividir en 3, dando 5. Y el 5 se puede dividir por 5, quedando 1. Cuando nos dé 1, se termina la descomposición. Ya, entonces, tengo que usar el mismo número para toda la descomposición. En este caso el 3 porque sería el primero, porque por un número par, que sería el 2 no me va a dar, ¿cierto? Sí, me quedó claro. Ya, perfecto. Entonces ahí tengo 2 3. ¿Cómo yo lo voy a escribir? Va a ser raíz cuadrada de 3 elevado a 2, ¿cierto? Al cuadrado, porque tengo 2 3. Ahora, estos resultados los podemos escribir de otra forma. 3 por 3 por 5, que es lo mismo que 3 al cuadrado por 5. Por último, anotaremos este resultado como radical, o sea, anotaremos la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por 5. Después de eso voy a hacer lo mismo con el 27 y con el 20, ¿cierto? Con el 27 lo voy a descomponer también en 3 porque no puedo partir con el 2 ya que es un número par y va a quedar igual que el primero, 3 elevado al cuadrado por 3, ¿cierto? Y luego el 20, aquí pueden partir con un número par que sería el 2, que es el primero, y sería 2 elevado al cuadrado por 5. ¿Dudas hasta Por ahí? último, anotar. Ninguna. ¿Estamos claros entonces? Y después el desarrollo del ejercicio, recuerden que es importante que recuerden las propiedades de la raíz cuadrada, ¿cierto? Aquí, ¿qué propiedad va a aplicar si tengo unos términos que son semejantes? La primera y la tercera. Perfecto. Y voy a eliminar, ¿cierto? El símbolo Separando del los radical y voy a símbolos, eliminar vamos a la medir potencia a la que estoy todos estos elevando. resultados. Raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 5 elevado al Recuerden que si cuadrado separo por los raíz cuadrada números, de 5. si separo el 3 raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por 5 necesariamente a este número 5 tengo que poner el radical para poder hacer el ejercicio, ¿ya? En el siguiente paso nos daremos cuenta que puedo desarrollar estas raíces a través de la propiedad de raíz de una potencia cuyo exponente es igual al índice, anulando el radical quedando la base aislada, resultando 3 raíz cuadrada de 5 menos 3 raíz cuadrada de 3 menos 2 raíz cuadrada de 5. Por Ya, y último, ahora solo puedo restar o sumar los términos que son semejantes, que sería el primero y el último, ¿cierto? Porque el otro es 3 raíz cuadrada de 3 no me sirve. ¿Y cuánto es 3 menos 2? ¿Es ustedes uno o solamente raíz cuadrada de en 5? este caso nos encontramos con 2, pudiéndolo restar.
O sea, 3 raíz cuadrada de 5 lo puedo restar con 2 raíz cuadrada de 5, lo que nos da 1 raíz cuadrada de 5 o simplemente raíz cuadrada de 5. Y el menos 3 raíz cuadrada de 3 queda igual, siendo esta la respuesta al no haber más términos. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí con eso? Me quedó claro. Yo estoy Per- hablando por mí. sí, yo imagino que los demás igual lo tienen claro si nadie más pregunta algo. Yo voy a asumir que todos entendieron si no hay más preguntas. Lo que nos corresponde hoy entonces es función cuadrática. Lo que me importa de la clase de hoy, porque vamos a ver harta fórmula con ecuación. Lo que me importa de la clase de hoy es que quede claro qué es un plano cartesiano y cómo ubicar las coordenadas en el plano cartesiano, ¿ya? Porque los demás de las fórmulas los vamos a ver la semana que sigue, que nos toca ecuación cuadrática y ahí vamos a repasar las ecuaciones nuevamente. ¿En qué número está en el...? En el manual, no sé, Sí. porque recuerden que su manual no va en el mismo orden que el mío, Mm. Aquí está. pero es la Ah, unidad número Dice 5. parte del plano cartesiano. ¿Qué es? Arriba. Sí. actividad, número, actividad, plan. Ahí está. ¿Qué página Ahí la tengo. encontraron? 27. Perfecto, muchas gracias. Página 27 entonces, para que veamos plano cartesiano. Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que saber es qué es un plano cartesiano. Y se conoce como plano cartesiano, coordenadas o sistema cartesiano, ¿cierto? A dos rectas numéricas, una que es horizontal y una que es perpendicular, o sea, una que está como acostada y la otra está de pie, ¿cierto? Y el punto donde se intersectan estas dos rectas, eso se llama punto cero. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación, ¿cierto?, del punto del plano. El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas, pero esto no me interesa mucho que lo aprendan ahora. Ya lo que me interesa hoy es que entiendan qué es un plano cartesiano, cómo se anotan los puntos en el plano cartesiano y las partes del plano cartesiano para yo poder escribirlo. Entonces, les dije que teníamos dos rectas, ¿cierto? Una que es perpendicular, que sería la que está de pie, y es el eje de la Y o abscisa se llama. La otra que está acostada o horizontal es el eje de la X y se llama abscisa. El punto cero, recuerden que les dije que era este punto donde se encontraban las dos rectas. Ese origen es el punto cero. Y los cuadrantes, el plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes enumerados con números romanos del 1 al 4. Cuadrante número uno, entonces, la abscisa y la ordenada son números positivos. En el cuadrante número 2, que está arriba a la izquierda, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el cuadrante número 3, que está abajo a la izquierda, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Y en el cuadrante número 4, la abscisa es positiva y las cuadrantes de la ordenada son números negativos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, mal, va muy rápido. ¿Se entiende? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor, profesora? Claro, por supuesto. El plano cartesiano entonces dijimos que era un sistema de coordenadas, ¿cierto? Y que nos servía para ubicar algún punto en este plano. El punto que tiene dos rectas numéricas, una perpendicular, una que va hacia arriba y hacia abajo, y ese se va a llamar eje de las Y u ordenada. Y la otra recta es una línea horizontal y esa se va a llamar el eje de las X o abscisa.
El punto cero entonces es el punto donde se intersectan estas dos líneas. Y como dije anteriormente, tiene cuatro cuadrantes, ¿cierto? Enumerados del 1 al 4 con números romanos. En el cuadrante número uno, que está arriba a la derecha, la abscisa y la ordenada son números positivos. En el cuadrante número 2, la abscisa es positiva y la ordenada son números negativos. En el cuadrante número 3, tanto la abscisa como la ordenada son números negativos. Y en el cuadrante número 4, la abscisa es positiva y la ordenada son números negativos. En este ejemplo, como pueden ver acá, estamos ubicando un punto. Yo no trazo, por ejemplo, aquí tengo que buscar en el primer cuadrante el punto 2,3. Entonces me ubico primero en la abscisa. Siempre, siempre comienzo por la abscisa buscando el punto. Entonces me ubico en el punto número 2, trazo una línea imaginaria y llego hasta el número 3. Y el punto donde se intersectan o se cortan ambas líneas, eso va a ser donde vaya registrado mi ubicación. Entonces, aquí están los cuadrantes que tenemos que ubicar, ¿cierto? 2,3, menos 4,2 y 6, menos 1. ¿Cuál era el primer número que yo buscaba en el plano cartesiano? ¿Las ejes de las abscisas o de las ordenadas? Abscisa. Perfecto, muy bien. Esta función que está acá, esta ecuación que dice ax cuadrado más bx más c, se llama función cuadrática y desde esa ecuación que nos entreguen vamos a encontrar todos los puntos de nuestra función cuadrática, ¿ya? Vamos a saber el vértice, cómo ubicarlo, si es una parábola cóncava o una parábola convexa, y vamos a ubicar las ejes y la y. En esta fórmula, A corresponde al término cuadrático, B corresponde al término lineal y C corresponde al término independiente. Mm, ¿Dónde se- ya, voy a dejar de compartir esto porque si se lo sigo, ya. Lo que nos va a entregar la función cuadrática también nos sirve para saber si una parábola es cóncava o convexa. Según la orientación de sus ramas o de estos como bracitos que tiene, si están hacia arriba sería una parábola cóncava y con las puntas hacia abajo sería una parábola convexa, ¿ya? Todos estos números y estos puntos yo los busco a raíz de esta fórmula que a mí me entregan, en la que dice ax cuadrado más bx más c, pero los voy a dejar de marear con eso porque es mucha información y les voy a poner un video para que lo primero que entiendan es qué es un plano cartesiano y desde ahí vamos a partir con lo otro. Voy a dejar de compartir esto. Día de hoy. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo ahora? No, Está ¿No se ve? cargando. Ahí, ahora ahí sí. sí. ¿Ahora sí? Ya, súper. Me dicen si se escucha bien, ¿ya? Hoy veremos qué son las funciones cuadráticas. Para esto empezaremos repasando algunos Está un conceptos básicos. poco bajo. Cartesiano son dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se ¿Qué le pasó? No la silencié. Ya. cortan en un punto. ¿Ahora cómo se La escucha? horizontal es la de color azul. Súper. Vamos Ya, pero mire, lo que le explicaba adelante, ¿cierto? Estas dos rectas, esta recta numérica. La primera, la que está azul, es horizontal y es el eje de las X o la abscisa. Y la que está verde es la línea vertical y es el eje de la Y o de la ordenada. o ejes de las X.
y a la recta vertical, que es de color verde, le llamamos ordenada o ejes de las Y. El punto donde se corta recibe el nombre de origen. Se llama cuadrantes a los cuatro áreas que se forman por la unión de los dos rectas perpendiculares. Los cuadrantes se numeran tradicionalmente con números romanos, teniendo el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, la abscisa y la ordenada son positivas. En el segundo cuadrante, Entonces, en el primer cuadrante que está arriba a la derecha, ambos, tanto la abscisa, que es la línea azul, como la ordenada, que es la verde, son positivos. Luego en el cuadrante número 2, la abscisa sería positiva y la ordenada serían números negativos. En el cuadrante número 3, ambas van a ser positivas. Y en el cuadrante número 4, la abscisa es positiva y la ordenada es la negativa. abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. El plano cartesiano tiene como finalidad escribir la posición de puntos, los cuales se representan por coordenadas o pares ordenados. Ahora vamos a ver la manera más sencilla como encontrar las coordenadas en el plano cartesiano. Las coordenadas siempre van a ser dos números, un número correspondiente al Y recuerden que cuando yo encuentro dos números, el primero que busco es el eje de las X o la abscisa y trazo una línea imaginaria hasta el otro punto y donde se intersectan, ese va a ser mi punto de referencia. eje de las X y el otro número correspondiente al eje de las Y. Y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y el segundo número en el eje de las Y. Para que esto quede aún más claro, veremos algunos ejemplos. Busquemos el punto A, que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al de eje X y lo busco. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de la Y. Luego voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos y cuando se intercepten dichas rectas estará ahí mi punto A. Veamos otro ejemplo. Buscaremos el punto B, que se encuentra en las coordenadas 3, menos 2. Recuerda que el primer número, que es 3, corresponde al eje de las X y lo busco. Ahora voy a buscar el número menos 2 en el eje de las Y. Luego se traza dos rectas imaginarias desde mis puntos y cuando se intersectan dichas rectas estará ahí mi punto B. Durante esta Ya, recuerden entonces que son líneas imaginarias y solo donde se intersectan yo anoto el punto, ¿cierto? Y lo segundo, que siempre va primero el eje de las X, o sea, la abscisa es el clase primer número que trabajar va. con ecuaciones cuadráticas. Esto quiere decir que x estará elevado a 2 y su gráfica será una parábola. Cuando la parábola en la gráfica está en esta posición, decimos que es positiva y a su punto más bajo se le llama vértice. Y cuando la parábola en la gráfica tiene esta posición, decimos que es negativa y a su punto más alto se le llama vértice. En el siguiente video veremos cómo desarrollar una función cuadrada. Ya, entonces recuerden que si está con los bracitos hacia abajo, ¿cómo se llamaba? Con K, Foca, Convex. convexo, Eso, bien. ¿Y si está con los bracitos hacia arriba? foca. Súper bien. Entonces, acá está. voy a dejar de compartir esto y me parece que... Ah, sí, es al revés, perdón. Bracitos hacia arriba, convexa, hacia abajo, cóncava. Hacia arriba, parábola positiva, hacia abajo, parábola negativa. Ya, entonces, bracitos hacia arriba, convexa, bracitos hacia abajo, cóncava. Voy a volver a compartirles el PPT. ¿Dudas con respecto a la parábola o cómo se escriben sus puntos en el plano cartesiano? ¿No? ¿Ninguna duda? Para mí ninguna duda. Perfecto. Ya, ahora, ¿qué viene la? Déjenme, denme un segundo.
Les voy a explicar esto rápidamente, cómo vamos a calcular, con qué fórmulas vamos a sacar los ejes de la parábola para que podamos anotarla, ¿cierto? En nuestro plano cartesiano. Luego de eso vamos a ver un video que va a tener harta ecuación. No se compliquen tanto con la ecuación hoy día porque la clase de ecuación nos queda para la semana que viene, que va a ser la última. Hoy día solo me interesa que entiendan cómo anotar una parábola en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, eje de simetría. Otra característica, vamos a nombrar unas características del plano cartesiano. Entonces, el eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide simétricamente la curva, que la divide en partes iguales, ¿ya? Por eso tiene dos bracitos. Es decir, intuitivamente la separa en dos partes. Se puede imaginar como un espejo, ¿ya? Y la ecuación está dada por x es igual a x1 más x2 dividido por 2, ¿ya? La ecuación para establecer el eje de la simetría va a ser la que está abajo, que dice x es igual a b dividido por Juan 2a. Guerrero, ¿Cómo, perdón? Juan Guerrero por esta. Ya, no he pasado todavía la lista, deme un segundo. Ya, continúo entonces. Vamos a ver, mucha fórmula. El vértice, entonces, el eje son los bracitos, ¿cierto? Son los brazos y ya para arriba era cóncavo o convexo. Con los brazos hacia arriba, ¿era una parábola positiva o negativa? Es convexo y es positiva. Perfecto, y con los brazos hacia abajo es cóncava y negativa, ¿cierto? Cóncava Luego negativa. el vértice es el punto más bajo o más alto de mi parábola, ¿ya? Es donde empiezo a armar la curva. El vértice ya me da indicios de si mi parábola es positiva o es negativa, porque si por ejemplo esta sería una parábola positiva o negativa. Positiva. Negativa. Para arriba. Positiva. ¿Los brazos hacia dónde Negativa. están? Hacia abajo. ¿Y hacia abajo qué están? ¿Los números negativos o positivos? Negativo. Sería una Negativo. parábola negativa entonces, ¿cierto? Y esta sería una parábola positiva. El vértice es el punto más bajo o el punto más alto, ¿ya? Eso es positivo. Este es positivo. Así es. Ya, el vértice entonces es el punto de corte o punto de intersección del eje de simetría de la parábola y tiene como coordenadas, ¿ya? Em, Voy a dejar de compartir esto. No los voy a marear más con fórmulas y les voy a compartir. No, eso no. ¿Dudas hasta ahora? ¿Consultas con alguna parte de la parábola? No. No, porque ahora vamos a No. ver fórmulas y cómo sacar el vértice, el eje de las X y el eje de la Y para poder escribir mi parábola en el plano cartesiano. Ya, y ¿ven lo que estoy compartiendo, cierto? Sí. Ya. Este video está bien bajito, así que yo se los voy a ir relatando. Esa función cuadrática es la que me entregaron, ¿cierto? Y es igual a x cuadrados más 4x menos 3. ¿Se acuerdan al principio que les mostré una fórmula que era ax cuadrado más bx más c? Esto es lo mismo, solo que el 4 representa la letra A, perdón, el primer término cuadrático es la letra A, el segundo término es el término lineal y es la letra B, y el tercer número es el término independiente y es la letra C. Entonces, bajo la fórmula, yo tengo que buscar primero los números de A, B y C en la fórmula. Si yo les dije que el número 4 era la letra B y C era el 3, X no tiene ningún número asociado. ¿Qué número debería poner para yo poder realizar mi fórmula? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando no teníamos números? ¿Qué número le asignábamos? El, El, No. el 1. el uno. El 1. Cada vez que en mi función cuadrática esté así y AX, o sea, antes de la X no hay ningún número, yo inmediatamente lo voy a asociar con un 1. No. ¿Ya?
Mm, de B y de C. Entonces, ¿cuánto valía A? El valor de A ¿Cuánto valía A? que Dos. acompaña a la X cuadrada. ¿Hay algún número antes de la X? Cuadrada. Se asume que es un 1. No, Recuérdense que si no hay ningún número delante de la X, yo asumo que es un número 1, ¿ya? Ahora B, ¿qué valor tendría B? 3. La fórmula decía ax cuadrado más bx más c. ¿Qué número tendría B si está al medio de esta ecuación? ¿Qué número hay ahí? 4. ¿Y el 4 está positivo o negativo? Positivo. Perfecto. ¿Y la letra C, qué número tendría entonces? 3. ¿3 o menos 3? Menos 3. Menos Perfecto. 3. Perfecto, súper bien. Y en este caso sería 4, que es positivo, ya que hay un signo más delante. Y el valor de C, no sé dónde crestita. en Mm, este caso es menos 3. Y aquí tendría el primer paso, que Ya, es entonces ahí tengo listo lo primero que es asignar valores a las letras para las futuras operaciones que van a venir, para las otras ecuaciones. ¿Ya? Lo primero que hago es nombrar entonces a B y a C asignándole un valor. el vértice. Y lo primero que voy a hacer es el vértice y eso me va a dar ya la orientación de si va a ser mi parábola convexa o cóncava. Después vamos a buscar intersección del eje X y por último intersección del eje Y. O intersección Y e intersección X. Cosas hay que sacarlas para poder graficar la función. Entiendo 2 por A. Ya, entonces, esta primera fórmula que dice acá, vértice, X es igual a menos B dividido por 2 por A. Esta es la fórmula genérica para sacar el vértice, ¿ya? Siempre que yo tenga que buscar el valor del vértice va a ser esta fórmula. Entonces, ¿cuánto vale B? 4. Perfecto. ¿Y cuánto vale A? 1. ¿1 o menos 1? Menos Menos uno. 1. Excelente. Entonces, esta fórmula que dice x es igual a menos b dividido por 2 por a, me va a quedar como x es igual a menos 4 dividido por 2 por menos 1. Importante ahora, regla de los signos que vimos en la primera clase de los números enteros. Si yo multiplico o divido dos números positivos o dos números negativos, ¿el resultado de eso va a ser un número positivo o un número negativo? Positivo. Perfecto. ¿Y si yo multiplico y divido un positivo por un negativo? Negativo. Excelente. Entonces, seguimos. Cuando empiezo a cambiar esas letras por números, me queda la operación como x es igual a menos 4 dividido por 2 por menos 1. ¿Y cuánto es 2 por menos 1? Me va a quedar resultado positivo o negativo. Positivo. Tengo un positivo y un negativo. Sí. ¿Me va a quedar el Perdón, que es negativo. resultado? Es Sí. negativo. Perfecto. Súper bien. 2 por 1, 2. Y positivo por Entonces, menos 1, como Sí. como resultado, menos 2. Entonces, anotamos yo voy a poner que x es igual a menos Mm, 4 porque arriba no hago 4. nada, conservo el número. Y abajo voy a poner 2 por 1 me da resultado con 2. Pero la regla de los signos dice que uno positivo por un 1. negativo es un resultado negativo, ¿cierto? Ahora en la Ujú. Sí. división, menos 4 dividido en menos 2 me va a quedar un resultado positivo o un resultado negativo. 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 Menos 2. ¿Quién dijo negativo? Yo. Recuerden la regla de los signos. Negativo por negativo me da como resultado positivo. Entonces me va a quedar un No. número positivo y va a ser un 2 positivo. aquí. División el Porque estoy dividiendo uno negativo por uno negativo. 2, negativo con negativo
queda positivo, dándonos el valor de x más 2. Ahí yo recibo. Cada vez que yo ordeno o que quiero anotar un punto en el plano cartesiano, necesariamente tengo que encontrar el valor de x y el valor de y. Acá solo tenemos el valor de y. Ahora tenemos que buscar el valor, perdón, el valor de x. Ahora tenemos que buscar el valor de y. Y para sacar el valor de y, en la función cuadrática que tienen arriba, que dice y es igual a menos x elevado al cuadrado por 4x menos 3 más 4x, perdón, menos 3. Como yo ya encontré el valor de x con esta ecuación, que es la primera que hicimos, ahora en la segunda ecuación de la función cuadrática lo que voy a hacer es reemplazar la x por el número que vale x. ¿Cuánto vale x? 1. ¿Qué valor me dio a x acá? Perdón, 2. 2. Perfecto, excelente. Entonces en la ecuación que está arriba yo voy a reemplazar esa x por el valor que me dio x, que es 2 para encontrar el valor de y. ¿Se va entendiendo un poquito? Yo sé que es harta Sí, fórmula, pero va quedando un poquito claro. sí, sí, sí. Súper. Ya, Seguimos entonces. Entonces, para desarrollar y tener completamente el vértice, tengo que sacar más Entonces, x. ya encontré el valor de x, que es 2, ¿cierto? Recuérdense que yo les dije que para buscar para anotar un punto en el plano cartesiano, necesito sí o sí un par ordenado. Y a este número le falta uno, ¿cierto? Porque me falta el 2, me falta el valor de y. Ahora, para el valor de y, en la función cuadrática que está arriba, yo voy a reemplazar las x por 2. Entonces, esta fórmula me va a quedar como y es igual a menos 2 elevado al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Y igual menos 2 elevado al cuadrado, 2 cuadrado más 4 4 por 2. x, que sería Cada vez que yo separo una letra de un número, le pongo el signo de multiplicación, ¿ya? Cuando ya encuentro el valor de esa letra, multiplica en la operación matemática que está haciendo con el otro número. 2. Ahora para desarrollar, Primera operación, voy a elevar ese número que dice ahí menos 2 elevado a 2. Positivo por negativo, me va a quedar un resultado positivo o negativo. 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 ¿Y qué resultado me va a quedar? ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. Perfecto. 4 negativo. Sí, excelente. 4 negativo. Voy a ir avanzando un poquito, ¿ya? ya, recuerda, Ahora tengo esta. 4 positivo por 2 positivo. Me va a quedar resultado positivo o negativo. Positivo. ¿Y cuánto me va a quedar? 4 por 2, 8. Perfecto. Entonces tengo la ecuación, ¿cierto? Y es igual a menos, perdón, y sí es igual a menos 4 más 8 menos 3. Lo primero que voy a desarrollar es la primera operación de la suma. Y si yo debo 4 y tengo 8, ¿cuánto me va a quedar resultado? 4. 4. ¿4 positivo o negativo? Negativo. ¿Qué número es más grande, el 8 o el 4? El 8. ¿Y el 8 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Perfecto. Recuerden que en la suma o resta de números enteros negativos o positivos, quien determina el valor del signo es el número de mayor valor absoluto. Y ahí en este caso sería el 8. Ahora, a Entonces ese serían 4 4, positivos. sí. ¿Qué le voy a restar? El menos 3, ¿cierto? Y aquí encontré el otro par ordenado. Entonces tengo que x vale 2, y vale 1. O sea, mi primer par ordenado sería 2,1. Y ese es el vértice, es el primer punto que voy a anotar en mi plano cartesiano después. Ya, ahí está el vértice, 2,1. Ahora voy a buscar la intersección del eje X. Estos son los bracitos, porque voy a encontrar el valor de x1 y x2. Cuando yo busco el valor de la intersección del eje X, a Y le agrego el valor de 0. Entonces, solo hago una ecuación para buscar el valor de X y el primer número que encuentre, por ejemplo, si este resultado me diera 3, va a quedar 3,0. ¿Ya? Pero lo Ahí vamos a ir me viendo. perdí. ¿Cómo?
Ahí me perdí. Sí, tranquilo, si lo voy a volver a repetir, no se preocupen, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a buscar ahora la intersección del eje X. Aquí nos van a dar dos resultados, X1 y X2, ¿ya? Pero a Y acá le voy a asignar el valor de cero. Entonces la ecuación dice, X, la misma ecuación de arriba, dice X menos 2, menos X elevado al cuadrado más 4X menos 3 es igual a cero. ¿Se dan cuenta que cambia el orden? En la primera fórmula dice Y es igual. En la segunda fórmula dice es igual a cero. Porque para buscar el valor de esta intersección, yo a Y le voy a dar el valor de cero. Y luego cuando busque la intersección del eje de la Y, a X le voy a dar el valor de cero. ¿Un poco más claro o no? No. Ya, cuando busque, concéntrense en esto. Solo vamos a buscar ahora la intersección del eje X, ¿cierto? Que son los bracitos, ¿verdad? Para yo poder encontrar estos dos brazos, lo que voy a hacer es que a Y va a valer cero. En este ejercicio, Y vale cero. Entonces, solo voy a buscar los valores de X, porque Y, ¿cuánto vale? Cero. Perfecto. ¿Qué valor le asigné a Y? Cero. Y esta fórmula es un poco más larga. Dice, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido por 2a. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá? Es empezar a cambiar esos números por letras. ¿Cuánto vale b? 4. Perfecto. ¿Cuánto vale a? 1. Menos 1. Menos uno, correcto. ¿Y cuánto vale c? 3. Menos 3. Los signos son importantes acá, ¿ya? Entonces, esta fórmula, cuando yo esta fórmula la convierta en números, va a quedar como menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 elevado a 2 menos 4 por menos uno por menos 3 dividido por 2 por menos uno. Porque estoy cambiando números por letras. Un poquito que se va ahí. Ya, ahora sí. Entonces, arriba está la fórmula, ¿cierto? Cuando ya la pasé con los números, esta misma fórmula. Lo primero que voy a hacer es despejar esa potencia que tengo ahí, que es el 4 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 4 por 4? 16. 16, perfecto. Yo sé que es harta información para el día de hoy, pero la semana que viene les vuelvo a insistir que nos toca ecuación cuadrática y vamos a volver a ver esto, ¿ya? Las funciones las vamos a volver a repasar desde cero. Ya, entonces desarrollo lo primero que es el 4 elevado al cuadrado, que es 4 por 4, 16, ¿cierto? Ahora voy a resolver esa operación que dice menos 4 por menos uno. La primera multiplicación. Negativo por negativo me va a dar un número positivo o un número negativo. Positivo. Perfecto. ¿Y cuánto es menos 4 por menos uno? 3. Menos, o sea, perdón. Menos, sí, está bien. ¿Cuánto Positivo, menos uno? perdón. En el El 3 siguiente, positivo. eh, perfecto, y ahora 4 positivo por menos 3 me va a dar un resultado negativo o un resultado positivo. Uno positivo. Negativo por positivo, ¿qué me da? Porque Negativo. Pero Perfecto. ¿Y cuánto es 4 por 3? 12. 12, perfecto. Entonces, resumen, primero despejamos la potencia, nos quedó 16, ¿cierto? Luego la multiplicación de negativo por negativo, que me da un número positivo y es 4. Ahora el 4 por el 3, que me da un resultado negativo y es el menos 12. Entonces tengo 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 12. ¿Cuánto es eso? 4, ah, ¿cierto? Y la raíz cuatro. cuadrada de 4 es 2, porque 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 me da 4. Y lo último que me queda hacer es resolver esa división que dice 2 por 1. Y ese número va a quedar negativo porque es uno negativo y uno positivo. Ya, hasta ahora no, aquí no puedo hacer nada más.
Recuerda que al principio yo les dije que íbamos a tener dos valores de x. Es porque en esta ecuación específico tengo un símbolo de más menos. Dice menos 4 más menos 2 dividido por menos 2. Entonces, ¿qué hago? ¿Sumo o resto si tengo los dos símbolos? Lo que voy a hacer es hacer dos ecuaciones, una para la suma y una para la resta. Este Y va a ejercicio va a mandar el número quedar mayor. como, ¿cómo, perdón? Va a mandar el número mayor. No, no, aquí voy a hacer dos ecuaciones. Una que me diga x es igual a menos 4 más 2 dividido por menos 2 y la otra va a quedar como x es igual a menos 4 menos 2 dividido por menos 2. Mira, voy a adelantar un poquito. Ahí, x1 y x2. En uno voy a sumar y en el otro voy a restar. ¿Ahí queda un poquito más claro eso? ¿Sí? Sí, porque si tengo un símbolo de más menos, divido el ejercicio en dos. Entonces aquí voy a encontrar dos valores de x. Cuando yo encuentre el valor de x, ¿qué número le voy a asignar a y para poder encontrar mi par ordenado? ¿Qué número tenía y en este ejercicio? ¿Se acuerdan que se los dije? El Cero. 0. Perfecto, súper bien. Menos 4 más 2 se restan ya que son símbolos Ya, distintos. entonces esto me va a quedar como 2. menos 2, ¿cierto? Y menos 2 dividido en menos 2 me da como resultado uno positivo. Tengo el valor de x1. Este par, ¿cómo va a quedar? 1, ¿cuál va a ser el valor de y? 0. Perfecto. Primer par de la x, 1,0. Y ahí yo ya puedo ubicar ese número en mi plano cartesiano, ¿cierto? Y el segundo va a quedar como un número 3, ¿qué valor le voy a asignar a y? 0. Perfecto. 3,0. Entonces, tengo mis pares ordenados de la x, ¿cierto? Tengo el valor del vértice, que es 2,1, la intersección del eje x, 1,0 y 3,0. Ahora me falta solo buscar la intersección de la y. Y a x, ¿qué valor le voy a asignar acá? En el anterior buscaba el eje de la x y a y le asigné 0. Si aquí busco y, ¿qué valor tendrá x? 2. ¿Qué valor tendrá x? ¿Qué valor tenía y en el resultado anterior? 0. ¿Y cuánto va a valer entonces x ahora? Lo mismo que y. ¿Cuánto vale y en el resultado anterior? 0. Entonces ahora x vale 0. Pues solo para fines de la ecuación, ¿ya? Para sacar y es igual a menos X es igual a 0. más 4x. Y vuelvo a escribir la misma función cuadrática. X es igual. La misma función cuadrática. Menos x al cuadrado más 4x menos 3. Solo que estas x de la ecuación yo las voy a reemplazar por 0. Entonces la ecuación va a quedar como y es igual a 0 elevado al cuadrado menos 4 por 0 menos 3. 4 por 0 menos 3. ¿Cuánto es 0 elevado a 0? ¿0 por 0? 0. 4 por 0. 0. Perfecto. ¿Y 0 menos 3? 0. 0 menos 3. Negativo. Menos 3. Menos 3 3. negativo. Excelente. Ya. Y el último par, entonces, el valor de y, acá está. Tenemos el primer punto, el vértice, ¿cierto? 2,1. Intersección del eje x, 1,0 y 3,0. Y en la intersección del eje y, 0,3. Ahora lo que voy a hacer es empezar a unir estos puntos en el plano cartesiano. El vértice. Para poder obtener el vértice tenemos que fijarnos en nuestro punto, que el punto que nos dio fue el 2,1. ¿Recuerdan por cuál punto empezaba? Siempre empiezo por el valor de x, ya nunca por la y. Tenemos que buscar Ya, y el valor de x es 2. de la y Sí. nos encontramos que acá está el 2. Luego tenemos que buscar el 1 Valor de x es 2. en las líneas de la Valor de y es 1. donde está el 1 en la línea de la Sí, muy bien, el valor de y.
Luego, tirar una línea tanto. Recuerden que esa línea que yo estoy tirando es imaginaria, solo marco el punto de intersección, Cero. ¿ya? Eres la única persona Ay, capaz qué de pesado este poderle salvar la vida internet, a alguien. Así que guarda este video. Ya. No, hay que borrarlo. Y ahí donde se cruzan, yo anoto mi punto. Ese es el primero que voy a anotar, el vértice. Ahora voy a buscar el eje de la X y el eje de las Y. El primer punto. Ahora tenemos que buscar nuestro próximo punto. Ahora busco la intersección del eje X, que es 1,0 y 3,0. El 1,0 y el 3,0. Vamos a partir primero con el 1,0. El 1,0 vamos a buscar en el eje de las X el valor 1 y en el eje de las Y el valor 0. Pero si nos fijamos, el valor 0 se encuentra en este punto. El punto de origen donde se cortan ambas rectas, ese es el punto 0. El valor 1,0 se encuentra en este punto. Y por último tenemos que buscar el punto 3,0. Entonces tenemos que buscar en el eje de las X el valor número 3 y en el eje de las Y el 0. Y sería lo mismo que el anterior, pero tenemos que llegar hasta el 3, siendo este nuestro punto. ¿Esta parábola te va a quedar con los brazos hacia abajo o con los brazos hacia arriba? Cuando yo la dibuje. Hacia abajo. Perfecto, ¿y va a ser convexa o cóncava? Cóncava. Convexa. Ahora hacia arriba, cóncavo. ¿Ya? Ya, y el último punto lo tengo que buscar. Yo dije convexa, no cóncava. ¿Cómo? No sé qué me habló, perdón, no alcancé ¿Va a a quedar escuchar. cóncava? Hacia abajo, Es sí. Sí, cóncava. cóncava, sí. Bien. Bien, chicos, perdón, me confundí yo. Muy bien. Eh, Están súper atentos, bien. Para graficar la intersección de eje Y, tenemos que buscar el punto 0,3, menos 3. Para encontrar ese punto, en las ejes de las X tenemos que buscar el punto 0, el cual se encuentra acá. Y en el yo eje dije de las Y tenemos que buscar el punto Menos 3. 3, para hacer número menos 3. Y si tiramos una línea recta hasta el menos 3, llegaríamos a este punto, siendo este nuestro valor de la intersección del eje Y. Por último, lo único que nos quedaría sería Es armar la parábola. los 4 puntos para ver qué forma tiene nuestra parábola, dándonos una parábola negativa. Y este sería el objetivo de este ejercicio. Muy complicado o no tanto. Dale. con 2 clases más salen. No, sí, la otra clase va a ser solo de ecuaciones cuadráticas y función cuadrática es harta ecuación, así que vamos a volver a repetir todo, ¿ya? Para que no se preocupen. Chicos, voy a dejar de grabar entonces la clase, ¿eh?